Le doy la bienvenida en forma particular a alguien muy especial que se está conectando desde la ciudad de Temuco, en el centro de Chile. Por primera ocasión, Patti, y no sé si invitaste a alguien más, pero estamos muy felices de poder compartir con ustedes y con cada uno de los que se conecta en Zoom. La semana pasada tuvimos más de 40 personas conectadas a través de Zoom. Así que esta es una clase que hoy día nosotros retomamos nuestro material que dejamos en la temporada pasada. Iniciamos las dos primeras clases de las 2 semanas pasadas en este análisis de lo que fue la inspiración de lo que fue la vida de Simón Peres, este ex primer ministro israelí, que luego yo tomé para las grabaciones de Conversaciones con Eunice los miércoles. Así que fue así como muy puntual nuestro análisis entre amigas. Así que si usted quiere escuchar algo más o si no los oyó, están allí en nuestros podcasts de Raíces que volvimos hace una semana atrás. Ya está lista la siguiente semana. Les recomiendo mucho recomendar Raíces. Esa es la manera en que ustedes me apoyan. En eso no existe, les reitero, no es porque yo quisiera, cuanto más gente haya, va a haber lana, no, eso no me reditúa en absoluto a mí, financieramente hablando, pero me da la oportunidad de poder compartir la buena noticia que es Cristo. Y nosotros hoy, ustedes tienen su hoja allí, recuerden mantener su Biblia a mano, y en Zoom les deben ustedes tener el material. Ana nos hace el favor de escribirlo para ustedes también. Hoy día vamos a continuar la lección número 16 de este libro de Max Lucado llamado Jesús. Un material fantástico que nos damos la oportunidad también de desarrollar en este taller. Obviamente yo tomo de él las premisas y aquí nosotros podemos escarmenar, es el término para tomar la lana de la oveja que viene apretada y soltarla. El término es escarmenar. Y entonces uno toma esto y puede hacer algo muy grande de algo pequeño. Y Cristo, la palabra, ya sea escrita o hablada, tiene esta particularidad y esta riqueza. Me da gusto verles, chicos, bienvenidos. Así que prepare su Biblia. Usamos varias versiones aquí para los que se están sumando, comenzando por la versión católica romana en sus dos versiones de lenguaje actual, que es la latinoamericana y la versión de, ¿cuál es la otra versión? Del peregrino. Entonces, nos proponemos crecer y me encanta coincidir en presencial con ustedes. Hoy día contenta de poder regresar al hotel nuevamente porque aquí hay airecito para mí. Aunque usted se muera de frío, yo apenas estoy. Mire que me dio frío hoy. Salí con chaqueta, con una chaquetita, pero la dejé en la camioneta ahora porque dije, no, nomás la voy a extraviar en algún lado, no la voy a aguantar. Quiero que por favor leamos juntos la cita. Alguien, mientras tanto, me lo va a buscar en la versión católica romana, esto mismo. Romanos capítulo 3, verso 23. Para los lectores del texto bíblico, es uno de los versos más conocidos del Nuevo Testamento. Ahora, está escrito a los romanos. Esta que es la carta más sofisticada de San Pablo apóstol. De todas las cartas, miren que a San Pablo le debemos el 80% de lo que es el Nuevo Testamento, de cualquier versión del texto bíblico. Pero de ese 80%, la carta más sofisticada, tanto en el lenguaje original que fue el griego, como en su teología, es la carta a la comunidad de fe que se reunía en Roma, la capital del Imperio Romano hace 21 siglos atrás. De allí que cobra relevancia cuando leemos una declaración como esta. Léalo desde la versión Dios habla hoy, que está en sus hojas, léalo conmigo. Allí en sus hojas está, así que en voz alta, ustedes allá, también háganlo,
porque nos hace bien escuchar, al leer para desarrollar mejor comprensión. Lo leemos pausadamente, ¿sí? ¿Listos todos? Muy bien, ustedes también. Acá. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Una vez más. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Carta Paulina a los Romanos, capítulo número 3, versículo 23, de la versión Dios habla hoy, o de la paráfrasis más bien, Dios habla hoy. ¿Quién tiene la de...? Ok, tú la tienes. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Muy bien. Todos han pecado y están, ¿qué? Privados de la presencia de Dios. Ahora, por favor, quiero que en la lectura y comprensión de lo que estamos intentando aprender juntos hoy. Primero, la declaración paulina es agresiva. ¿Por qué es agresiva? ¿Por qué cree usted que es agresiva? ¿Cuántos han pecado? Todos ustedes. Todos nosotros. Sin excepción. Sin excepción. No importa que tan elevada tengamos nuestra autoestima. El texto bíblico, recuerde que lo que los escritores plasmaron allí fue inspiración directa del Santo Espíritu de Dios o de Dios Espíritu Santo. Entonces, es una declaración agresiva, porque nosotros podemos decir muy en lagunero, achis, yo no. Mi suegra, mi cónyuge, mi jefe, mi líder espiritual o el líder político, a propósito de que en Durango estamos estrenando nuevas administraciones. Todos ellos han pecado. ¿Sabe cuándo nosotros decimos eso? Cuando juzgamos el pecado de otro. ¿Sabe por qué también? Porque nosotros hemos sido enseñados religiosamente, más allá del tipo de religión que practiques, que hay pecados veniales, hay pecados de intención, hay pecados de colores. ¿Me explico? O sea, nos la organizamos para no sentirnos tan peor cuando somos encontrados en alguna falta. Es más, le llamamos faltas o le llamamos errores porque es demasiado fuerte llamarle pecado. Pero entonces, verifique, de la hora que se despertó y levantó a este tiempo, a esta hora, en Chile es una hora más, ¿cuántos pecados ha cometido? No es confesionario, nomás es para que usted lo medite. No solamente se refiere el texto bíblico al pecado de acción. Antes de acción fue un pensamiento. Para ser llevado a una acción, ese pensamiento fue una decisión. Y nos ha encantado, es histórico, nos ha encantado encontrar culpables. Por eso de las constelaciones familiares nos ha venido como anillo al dedo. Nos encanta poder encontrar a alguien a quien culpar. Excepto nosotros. No, Dios nos hace responsables en primera persona. Todos hemos pecado. Y yo creo que Pablo se sobó las manos porque él era de aquellos que... Y luego a los romanos. Sí, porque dijo todos han. No dijo hemos. Exacto. Por lo menos la traducción así está. El asunto es que hoy día queremos aprender una verdad, la lección así se llama, Dios salva. Cuando nosotros escuchamos una frase como, necesitas un salvador, y nosotros decimos, a ver, espérame, ¿cómo de quién necesito ser salvo? ¿O de quién necesito que alguien me salve? Bueno, podría ser de un debacle financiero, de un debacle relacional. Todos tenemos, son los debacles más comunes que todos tenemos. Hasta que nos enteramos de esta verdad tan profunda y por lo mismo tan mal comprendida. Entonces, por eso este verso es fundamental en esta hora de la lección.
La declaratoria paulina es por cuanto o por tanto o por la razón de que todos hemos pecado. ¿Cuál es la consecuencia? Lo dice el mismo verso. Me encantó esta paráfrasis de Dios habla hoy. Dice, lejos de la gloriosa, ¿qué dice? Presencia de Dios. La gloriosa presencia de Dios. La versión 1960, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O están privados, dice la versión católica. ¿Qué tal? Es decir, he estado creo que han sido 2 semanas en las que con mi equipo de mi comunidad de fe, el equipo de liderazgo, tengo el placer y el privilegio de entrenarlos cada martes. Hemos estado hablando, o por lo menos yo les llevé a considerar las razones del por qué en el texto bíblico a Dios se le conoce como el Dios santo, santo, santo. 3 veces santo. Algo que muy pocas veces, como el cielo y el infierno, nos detenemos a considerar. Y entonces, una de las primeras cosas que aprendí junto con ellos, y a propósito de pecado, es que no es que haya 3 paredes de santidad, o no solamente se refiere a Santo Dios Padre, Santo Dios Hijo o Santo Dios Espíritu Santo, sino que en la cultura judía, para afirmar algo, y se los dije la semana pasada, el dato, para afirmar algo que debiera quedar categóricamente claro, se repetía en 3 ocasiones. Así que yo creo que Pedro, ¿cómo se llamaba Pedro el cantante que decía muy agradecido? Vargas, Pedro Vargas. Era como que nos quedara claro que estaba muy agradecido. A lo mejor. Entonces, entre los judíos esta era una costumbre cultural. Para que se quedara como claro el evento, se repetía un concepto en 3 ocasiones. Entonces, había tal nivel, era de tal profundidad el nivel de importancia que el pueblo judío tenía que asumir que tanto Isaías, el profeta en el Antiguo Testamento del texto bíblico, como San Juan Apóstol en su Apocalipsis en el Nuevo Testamento, son las únicas 2 citas en todo el texto bíblico donde se afirma categóricamente que Dios es santo, santo, santo. Es un dato muy importante. Porque entre Isaías, el escritor y profeta, y San Juan Apóstol pasaron muchísimos siglos. Y sin embargo, es el mismo cuadro, seres angelicales adorando a Dios Padre frente a su trono, diciendo, te adoramos Dios Todopoderoso, santo, santo, santo eres tú. Entonces, si nosotros tenemos la declaración categórica de esta característica de la esencia de Dios, escuche bien, no es que Dios tenga santidad, Dios es santidad, ¿de acuerdo? Es decir, una característica de su esencia. No es que Dios tenga amor, Dios es el amor. Cuando uno dice, Él tiene eso, es algo añadido. Pero cuando hablamos de la esencia, Él es. ¿De acuerdo? Entonces, Dios es santo. Y en el contexto religioso, le hemos llamado santo a un cobrador de impuestos. Y ahora le llamamos San Mateo. ¿Me explico? A un sinvergüenza, ladrón. O le llamamos a un ex asesino y violento ser humano, San Pablo. Por eso yo les digo siempre que tengo esperanza de que algún día en la historia de esta humanidad me llamen Santa Eunice. Pero todo a lo que alude es que el término habla de tomar algo o alguien de un lugar y ponerlo en otro, para cumplir un propósito determinado. Eso es ser santo, ¿de acuerdo? No habla, en el contexto del ser humano,
La santidad no habla de perfección, sino de ser apartado. La Escritura a través de San Pablo dice que cuando Cristo llega a relacionarse con alguno de nosotros, nos toma literalmente del reino de las tinieblas y nos pone en un reino llamado de la luz. Pero usted dice, oiga, espéreme, yo he sido buena creyente toda mi vida, he hecho todo lo que la religión de mis padres me han... Está bueno, no estamos hablando de eso. Entonces, ¿por qué? Porque en este reino de las tinieblas están todos los de las buenas intenciones, todos los que practican religiones, junto con todos los mentirosos, con todos los violadores de niños, con todos los que roban, con todos los sinvergüenzas. Unos haciéndole como la chimoltrufia y otros de manera correcta. Ese no es el asunto. Es Cristo y su cruz el que nos traslada de un reino llamado de tinieblas a su reino. Y en eso está el camino hacia la santidad. Porque todos hemos pecado. No hay excepción. Pero Cristo hace posible que nosotros seamos santificados o justificados, como lo va a decir el mismo apóstol en su carta a los romanos. Yo les preguntaba, desde que se levantó, en buen plan, ¿cuántos errores o pecados ha cometido? De hecho y de pensamiento. Yo seguramente varios. Yo sé que usted no, pero yo sí, yo lo asumo. Cuando me miro a mí misma, me doy cuenta de algo. No puedo dejar de sorprenderme porque yo soy amada por Dios. Que yo soy re mala persona. Y ahorita vamos a ver por qué. Tenemos que reaccionar, chicos, a esta realidad del por qué, además, nosotros necesitamos un Salvador. Sí, por favor. Es que a mí me enseñaron, por ejemplo, que los pecados son por pensamiento, palabra y omisión. El punto es que la clasificación de los pecados, como los colores de las mentiras, ha sido muy conveniente para decir, al final no hice un acto pecaminoso. Miren, se los voy a explicar. Ya saben que el contenido de toda la buena noticia o el evangelio que Cristo vino a establecer, no una religión, sino el evangelio de las buenas noticias, ¿sale? Está contenido en forma práctica en el libro, según San Mateo, a propósito de sinvergüenzas que pueden hacerse santos, capítulos 5, 6 y 7. Más famoso sermón de la montaña o el primer sermón público del Señor Jesús. Entre las cosas que vino a romper literalmente la mente de su auditorio, estaba esto de tomar la ley de Moisés, que era lo máximo de lo máximo para un judío. Oh, lo dijo Moisés, ¿sí sabes? Nosotros acá, lo hizo posible Benito Juárez. Lo dijo López Obrador. No. Vamos a mantener eso al margen. Como una autoridad máxima, ¿saben? Ya se me fue hasta la idea, oye. Y creo que, a ver, deje y enhilo una vez más mis pensamientos. Jesús toma parte de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Donde vivía, él mismo vino a cumplir esa ley. Entre otras cosas, decía que el hombre y mujer que fueran encontrados en el acto del adulterio deberían ser asesinados por laceración. Ambos. Aunque, según la historia, las únicas perjudicadas eran las mujeres. Cualquier parecido a la realidad presente es pura casualidad.
Ok, entonces Jesús dice en ese sermón, eso es lo que les dijo Moisés. Pero yo les digo, a propósito de la clasificación de pecados, yo les digo que cualquiera que mire a una mujer, ya pecó. Y se refería a la mirada esa que usted y yo sabemos, a la mirada lasciviosa. ¿De acuerdo? Hay una versión que dice que mire con deseo a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuántos muertos habrían? No. Y chicas, no me echen la culpa únicamente a los varones, ¿eh? Me encantaría. Pero cada vez que usted dice que Chayanne debe ser el padre de sus hijos, usted está en la misma cosa. Sobre todo si usted es casada. Y es en serio. ¿Me explico? Entonces, aquí no es cuestión de género, es una cuestión del corazón. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que si solamente existiera el pecado en esta clasificación, oye, pues todos somos re buena gente. Jesús dijo que la acción primero es un pensamiento. Lógico, ¿no? Tú y yo, hoy, en esta hora del día que te toque ver y escuchar la clase, eres el resultado de tus pensamientos. La ropa que elegiste es el resultado de tus pensamientos. Las personas con las que te relacionas es el resultado de tus pensamientos. Lo que eliges comer es el resultado de tus pensamientos. Todo es el resultado de lo que pensamos. El concepto, por eso, de miseria es un asunto mental. Yo conozco personas miserables con una cantidad impresionante de dinero. Sí. Y conozco personas miserables que son paupérrimas. ¿Me explico? La miseria es una cuestión de pensamiento. Entonces, de allí que religiosamente puede existir, y existe, la clasificación de pecados. Pero bíblicamente pecado es pecado. No hay colores, ni hay clasificación de pecado. Es más, es justamente San Juan Apóstol, en su Apocalipsis, el que dice que de los que no van a entrar al cielo, literal así, dice, están los borrachos, los adúlteros, los ladrones, los que practican alguna forma de brujería, etcétera, etcétera. Y no lo dije yo. ¿Me explico? Entonces, porque uno dice, ay, una mentirilla, como que era. No. En el concepto bíblico de pecado, eres tan culpable del infierno como el que abusó de un niño. La diferencia entre un pecado y otro es la consecuencia aquí, en la vida, para el que lo cometió y su siembra en la gente que ama. ¿Me explico? Entonces, nos ha convenido clasificar pecados para no sentirnos tan peor. Pero entonces, por eso mismo, la pregunta es, a estas alturas del día, que está apenas para nosotros en la mitad de la mañana, ¿cómo nos va con eso del pecanismo? Ningún ser humano, dice la clase, el comentario, gracias amiga, requiere un curso acelerado, y ahí le pongo un término para que usted lo acuñe, un taller intensivo para herir a otros, son las siglas, ¿cierto? Usted no se sienta con alguien y dice, te voy a dar una clase puntual de cómo herir a otros, ¿no? Lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que es puntual una vez más. Cuando mis hijas, este par de gemelas que hoy son unas mujeres y mamás, tenían unos 2 añitos, probablemente un poquito menos. Vivíamos en una casa en Monterrey, que lo único que tenía en la casa era un par de cortinas en la sala. Y no lo estoy diciendo de forma lastimera, sino porque era interesante. El punto es que no se podían esconder en ninguna parte, a eso voy. Entonces una mañana se me perdió una de ellas. Y de verdad, o sea, era sencillo buscar y al mismo tiempo asustarte porque no había dónde esconderse. Hasta que vi el movimiento en la cortina de la sala.
Y entonces abro la cortina y había una de las chiquillas, menos de 2 años, con la manita llena de lo que era una mezcla de azúcar con canela. Y ya sabe, yo no sé cómo pudo a esas alturas de su vida corta no causarse tos por la canela sobre todo. ¿Quién le dijo a esa mocosa que debía esconderse para eso? ¿Cierto? En forma natural. Nosotros tenemos una tendencia hacia el mal. Lo declara el mismo texto bíblico. ¿De acuerdo? Hay una tendencia natural. No importa si usted bautizó a su chamaco y se lo bautizó fulanito de tal que vino directamente de Roma. Y nosotros en realidad lo hacemos por el ropón y la fiesta, y ahora por la foto y toda la cosa social. Porque si fíjense bien, si nosotros respetáramos cada una de las acciones religiosas que llevamos a cabo, los padres el día del bautismo de su hijo debiera hacer una firma así delante de Dios de yo me voy a hacer responsable de que este niño o niña conozca tu corazón. Para eso voy a dedicarme todos los días de su vida mientras viva conmigo a enseñarle acerca de ti. Eso es lo que significa. Ya pasó el bautizo, ya sacamos la foto, ya hicimos la pachanga, tenemos compadres. ¡Vámonos! A mí se me quedó muy claro una vez que dijo en alguna clase hace 1000 años. Óyeme. A los niños no les tenemos que enseñar lo malo, eso ya lo traen naturalmente. Hay que enseñarles lo bueno. Nosotros somos invitados por Dios a asumir la vida de cada ser humano, la que dependa de nosotros, a instruirlo en lo bueno, porque lo malo ya viene. Es como si, mire, aún en nuestro idioma, sino en forma natural, aun cuando no le diéramos clases a nuestros niños, van a hablar español. Por eso se le llama el idioma materno, el contacto con la madre, que teóricamente, porque ya es cada vez más teoría, es con la persona que más tiempo pasa, va a asumir el lenguaje en forma natural. ¿Qué es lo que le tiene que enseñar con intención? Cualquier otro idioma. Y se dice que un ser humano común, regularcito, dentro de su recién nacimiento hasta los primeros 5 años, puede aprender por lo menos 5 lenguajes diferentes si nosotros los exponemos. Pero tiene que ser con intención. ¿Me explico? Es decir, yo me siento. A propósito de Simón Pérez, una de las razones del tamaño de la moral de ese individuo fue ese abuelo que se tomaba a diario un tiempo intencional para enseñarle la Torá. O sea, las buenas personas no vienen en lata. No se hacen en una universidad fulana de tal. Los padres pagan lo que sea, porque el hijo esté en el colegio sutano o mengano. Ojalá pagaran, dicen los dueños de los colegios. La mayor parte lo debe. Pero la cosa es dar el gatazo, ¿cierto? Porque vivimos de apariencias aparte. Porque estamos con aquello de quiero darle la mejor educación posible a mi hijo. Ok, si tus medios te lo dan, oigan, muy bien, me parece estupendo. Estupendo. Que nadie te diga que eso es pecaminoso, mientras no seas deudor. ¿De acuerdo? Pero si pusiéramos el mismo empeño, o la mitad de él, en todos los días de su vida enseñarles acerca de Cristo, y no estoy hablando de religión, sino de la persona del Cristo, del corazón del Cristo, de la bondad de Cristo, de la misericordia de Cristo, del servicio que dio, del amor genuino por las personas, tendríamos otro cuento, contaríamos en lo social, en lo político, en lo financiero, en un mundo que se dedica a ver cómo yo me enriquezco o saco partido
mientras te hago miserable. Y ya nomás después nos persinamos o andamos con una Biblia negra bajo el brazo para cubrir apariencias. Para cubrir apariencias. En la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Gracias a Dios por las excepciones. Gracias a Dios por las excepciones. Entonces, ningún ser humano requiere un curso especial. Cada uno llegó a este mundo con una naturaleza caída y pecaminosa. Asúmalo. ¿Puede decir eso para usted mismo? He nacido con una naturaleza inclinada hacia el mal. Está difícil decirlo, ¿no? Pero dígalo. Es parte del crecimiento. Por eso, esta noticia. ¿Alguien puede leer San Mateo capítulo 1? Versos 20 y 21, ¿de qué versión lo lees? Sí, la revisión 1960, amigo mío, por favor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo. Ajá. Y dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, la desventaja que tienen los de Zoom es que no escuchan luego ni los comentarios ni las lecturas que nosotros hacemos. Hasta cuando desarrollemos mayor tecnología en mi taller, ¿de acuerdo? Que nos pongan uno. Sí, sería bueno. Oye, que la semana pasada cargué con esto y me iba de aquí a tomar una terapia y estoy saliendo de la terapia y me dijo, ¿por qué me pesa esto? Lo traía aquí. O sea, estaba transmitiendo aún después de la transmisión. Aquí hay una declaración que es por demás interesante, porque es un relato conocido para la gran mayoría de nosotros, no importa tu religión. Está este encuentro divino entre el ángel de Dios y al que nosotros también llamamos hoy San José. Y yo creo que sí, ese José sí merecía eso de santo, porque el tipo era re buena gente. Me cae a mí súper bien. Ese San José como que rompe los conceptos tradicionales de los hombres y encontramos a un varón súper linda gente. Yo creo que los papás de María hicieron buen negocio. Porque recuerden que en aquella época los que elegían el marido o la mujer eran los papás. Así que nada de que, ¡ay, la Virgen fue tan sabia al elegir a José! No, señora, no, señor. Eso fueron asunto de los papás. Así que sí supieron discernir. Entonces, bueno, está este encuentro, te digo, a ver, ¿quién de nosotros, hombres y mujeres, padres y mamás, estamos a la venida esto de la hija, que es la que se embaraza, todavía, todavía, y nos dice, mamá, papá, resulta que les tengo una noticia, me embaracé. No estoy casada, pero no se preocupen, mi embarazo es del Espíritu Santo. ¿Y qué dices tú? Cuéntame ahora una de vaqueros. Lo debió haber sido hace 21 siglos igual y mucho más grave todavía, porque si había una mujer encontrada en circunstancias como esta, la sacaban de la ciudad o del campamento y la asesinaban por laceración. Y los padres eran los primeros que tenían que hacerlo. Así que imagínense cómo estaba el ambiente. María estaba próxima a casarse, estaban las invitaciones, todas, el salón de fiestas listo, el DJ también. Todo estaba en su lugar. Gaby, dale. Hace unos días escribiste ahí en el chat una reflexión muy bonita de la Virgen. Así es. Y pusiste que era una muchacha común. Ajá. Y sí era una muchacha común, ayúdame, Chelis, porque en la Iglesia Católica, bueno, dicen que ella nació sin el pecado original, que era una muchacha escogida Okay. desde el vientre de su madre para hacer El depósito. el depósito de... Ok, yo diría que la mitad de eso puede ser verdad. Si la verdad la asumo, como yo la asumo, desde la Escritura. La Escritura nos dice... No hay ningún detalle, ¿de acuerdo? Ningún detalle de su vida, de su familia. No conocemos ni siquiera el nombre de sus padres. Solo sabemos que eran de Belén, lo cual la hacía tanto a ella como a José
parte de la familia del rey David. Por eso el texto dice, hijo de David, porque pertenecía al pueblito y a la tribu de donde provenía genéticamente la familia del rey David. Ahora, parte de esa información religiosa viene de las leyendas, ¿de acuerdo? Entonces, como este es un taller de Biblia, yo no me voy a meter en líos de la que la religión haya sumado, ¿de acuerdo? Sí, por eso, exactamente lo que la Escritura diga al respecto no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido acerca de esta señorita. Ahora, tiene razón al decir que fue elegida, pero ¿qué crees? Tú y yo también. Dice el texto bíblico que nosotros fuimos diseñados por Dios desde, antes de la fundación del mundo. Yes. Para propósitos de bien, sí. Y eso pudiera incluir un embarazo sobrenatural. Pero a María no la hizo excepcional esos recursos, sino lo que Elizabeth, su prima, declaró cuando la vio. Le dice, ¿qué le dijo? Porque creíste, serás recordada por las generaciones porque creíste. ¿Qué significa eso? Que María era particular en su fe con Dios. Y si tenemos que hablar de la religión, pues daría re mal a la pobre María, ¿cierto? Porque no era católica. Ni era evangélica. María no tiene marca registrada. María era una joven judía, de religión judía, que tenía una relación con Dios muy parecida a la de Simón Pérez. Practicaban la misma religión. Y a mí me da ternura, porque si usted es estricto en sus formas religiosas, ¿y usted por qué andar prendiéndole velas a alguien que ni siquiera es de su religión, oiga? Porque ignoramos el texto bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, si era elegida, sí, estoy convencida de que sí. Particular, yo creo que sí, que ella tenía una fe excepcional, una relación muy especial con Dios, algo que tú y yo podemos tener. Bendito sea Dios. Tan le creía a Dios que pese a sus miedos, dijo, no entiendo nada, pero yo soy su sierva. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a decir, Señor, esta bronca está terrible, no entiendo para dónde me llevas, pero soy tu siervo? No, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Me explico? Eso es lo que nos diferencia de María. Y que además venía de la tribu de David, pero yo vengo de la tribu de los Aguilar. Nada que ver, ¿me explico? Por eso, porque una vez más la biología era importante para los judíos. Por eso San Mateo lo registra. Dice, era de la familia del rey David. O sea, el abolengo contaba. Pero después de Cristo ya no importa. Porque la biología nuestra es la excusa de Dios para que tú y yo existamos como somos y como la apariencia que tenemos, para sus propósitos. Pero la nueva naturaleza que nace de Cristo dejó todo atrás, dice San Pablo, lo viejo ya pasó. Y todo aquí las cosas son hechas nuevas. Entonces, de ahí que es importante que nosotros coloquemos todo esto en perspectiva. Está José, este hombre piadoso, que en vez de ir con el chisme que María le había contado, de ir con los suegros y decir, oiga, suegros, pues sintiéndolo mucho, resulta que su hijita me salió con su domingo 7 y yo no cooperé. A mí que me registren. No había laboratorios clínicos entonces. Entonces, bueno, el ángel, él había tomado una decisión, dice, la voy a dejar en secreto, es decir, me voy. Y es preferible que me juzguen por cobarde porque huí, a que a ella la asesinen por laceración. El tipo era. Por favor, un Josecito que me presenten.
No hay. Un hombre temeroso de Dios. Sí existe. Lo sé. Sí. Pero entonces, a esa decisión tomada de antemano, Dios la firma y le manda un ángel y le dice: José, no temas recibir a tu mujer, porque lo que ella tiene en su vientre es producto del Espíritu de Dios. Y va a dar a luz un niño, y aquí, es muy importante, le vas a poner este nombre. Que por cierto, para José no tenía no había nada de lo cual sorprenderse, porque para un hebreo el nombre de una persona se le asignaba, y al asignarle el nombre era la profecía acerca del propósito que venía a cumplir. Qué padre, ¿no? Por eso yo les hice un ejercicio hace unos meses atrás averigüe el significado de su nombre. Y les contaba de mi amiga Joy, o sea, Gozo, que cuando llegó a conocer a Cristo, se relacionó con Dios a través de Cristo, se llamaba Dolores. Y dijo ella: ¿quién se le ocurrió ponerme Dolores? O sea, nosotros tenemos cada nombre. Socorro. Auxilio. No me nos falta poner SOS. En fin, nosotros ponemos el nombre a nuestros niños por el sonido, porque me recuerda a alguien, por lo que sea, porque se llama como no sé quién. Pero entre el pueblo oriental en general, pero en particular en Medio Oriente, el nombre era un designio de lo que ese niño o niña venía a cumplir a la tierra. Entonces el ángel es muy puntual al decirle: no, yo sé que este nombre no es común porque era también otra cosa. Se le ponía por tradición. Alguien de su familia se llamó Pepito, pues le ponían Pepito. Pero Jesús no. Era el mismo nombre que en el Antiguo Testamento es conocido como Yeshua o Josué, que significa Salvador. Por eso, en español, cuando usted conozca a un varón que se llame Jesús Salvador o Salvador Jesús, está redundante el nombre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dice: en el nombre, cada vez que el niño escuche su nombre, cada vez que ustedes evoquen ese nombre, cada vez que ustedes lo llamen a la mesa, cada vez que ustedes se dirijan a él, van a recordar el propósito de ese niño. ¡Qué impresión! Ajá, para cambiarme el nombre, si no. ¿Me explico? La importancia para José fue normal. Le vas a poner Jesús y añade: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa Salvador. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto, que en español el nombre de Jesús ya está más que choteado. Muy. Por eso yo prefiero referirme a Jesús como el Cristo, para que nosotros seamos puntuales. Prefiero llamarle Cristo o el Cristo. El término Cristo significa enviado. Así que cuando usted junta Jesús y Cristo, es el Salvador enviado. Por eso, una manera de que el Nuevo Testamento se le llama al Cristo es Jesucristo, encerrando los dos anuncios. Pero ¿de quién nos va a salvar? ¿Sí sabes que la gente debió haberse asombrado cuando conoció el nombre del bebé? Aparte, porque era un niño que nació para ser rechazado. A ver, ¿hace qué tanto una mamá soltera, porque hoy día ya no es así, pero hace muy poquito todavía, las mamás solteras tenían que dar 1000 explicaciones, como si el resto fuera santo, perfecto? ¿Me explico? Pero hace 21 siglos eso era causal de vergüenza absoluta. Los evangelios relatan que Jesús creció y aún la gente le llamaba bastardo.
Así que nosotros no sabemos, por ignorar, por eso está el taller de Biblia, porque somos ignorantes de la Escritura, no sabemos, hemos romantizado demasiado la historia. Pero en esta gente, tanto en José como en María, hubo sufrimiento y vergüenza constante, permanente. Porque para salvar a alguien hay un precio que pagar. Primero lo pagaron ellos, la vergüenza social, el rechazo social y religioso. Y luego, el pago que el mismo Cristo tuvo que hacer por nosotros en la cruz, muriendo según la costumbre romana, de la muerte por asesinato más vergonzosa y cruel de la historia. Entonces, claro, porque además los crucificados lo hacían a la orilla del camino, ponían las cruces y los ponían desnudos para que la gente los escupiera, para que la gente los apedreara, para que se burlaran porque eran de todos los malvados de la tierra, los peores malvados eran los únicos crucificados. El monto del pecado de toda la humanidad fue cargado sobre Cristo. Incluyéndote, incluyéndome. Porque para salvar a alguien hay un precio que pagar, en el terreno que quieras. Nosotros necesitamos un Salvador. Mire, cuando Jesús nacía, el caos reinaba en todas partes de la sociedad. Yo sé que Hollywood le ha puesto calles así bonitas, estaba todo, pero no, las calles estaban llenas de estiércol de animales, las enfermedades cundían. Literalmente, chicos, los niños morían como moscas fumigadas. Con los años eso se volvió a repetir, la historia siempre es cíclica. ¿Sí saben por qué entre los católicos romanos se celebra los 3 años? Porque hubo una época de tal mortandad en los niños, en los infantes, que el que lograba sobrevivir a los 3 años era digno de ser celebrado. Era un milagro sobre milagro. Cada uno de nosotros lo es, pero llegar a los 3 años sobreviviendo a todas las enfermedades infantiles era un mega milagro. Entonces, estaba todo allí. A ver, nosotros que estamos apenas superando la pandemia mundial, una pandemia mundial, que sabemos que es de alto contagio, terrible contagio. Bueno, la lepra en ese momento era la pandemia. Y entonces no había cura, no existían laboratorios que crearan en tiempo récord una vacuna. ¿Me explico? Era caótico. Los leprosos, que esto es a través de bacteria, eran contagiados, y ellos, para no contagiar a sus seres amados, eran sacados de la sociedad y arrumbados en cuevas para que se murieran mientras se pudría su piel. Eso cundía. Las enfermedades de otro tipo, pero por montones. Las mujeres morían muy jóvenes. Se sabe, a propósito de los que vamos a hacer el viaje, cuando uno llega al jardín, un poco antes de llegar a Éfeso, lo que es Turquía hoy, está este jardín que les he hablado, que recuerda a María, a esta María de Nazaret, un lugar precioso. Dice la leyenda que ella llega allí más o menos a los 50 años. Era considerada una anciana. Porque si fue mamá más o menos a los 13 o 14 años, entonces sí, tiene sentido. Las mujeres, sin embargo, la gran mayoría morían en los partos. En fin, esto era el entorno en el que Cristo nace. El Imperio Romano abusaba cruelmente de sus súbditos. Si usted se queja de los gobiernos actuales, no, hombre, al menos tenemos oportunidad de quejarnos. No, nada parecido. Pocos imperios han sido tan brutalmente crueles como fueron los romanos. Y entonces era
por la fuerza, por la fuerza. Entonces, creo que nosotros a veces olvidamos en qué condiciones estaba el entorno donde se requería un Salvador. La religión judía y la curia judía habían fallado. Y miren, chicos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en medio del caos social, cuando ya nos fallan nuestras creencias, pues ya con qué nos quedamos, ¿cierto? Entonces, ese era caótico. Los judíos como religión practicaban todos estos rituales y sin embargo la gente vivía miserable. Había solo desorden y subversión social, al mismo tiempo que ese caos reinaba en todo el imperio, porque no solamente era Tierra Santa o la tierra de Palestina. Entonces, todo gritaba la necesidad de un Salvador. Las condiciones se habían dado para la necesidad de un Salvador. Jesús llegaba, así como su nombre lo indicaba, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Pero además el ángel es muy puntual. Anunciaba, ¿va a salvar a su pueblo de qué? De sus pecados. Miren que en medio de este caos, el ángel no anuncia y dice, Jesús los salvará del imperio. Jesús los salvará de las enfermedades. Jesús los salvará de la miseria. No, dice, lo va a salvar de sus pecados. Y probablemente este fue como muy denso el mensaje. No creo que José lo haya entendido en ese momento. Porque seguramente se preguntó, como nos pasa a nosotros, si yo llego con Leti y le digo, Leti, necesitas un Salvador, y ella nunca ha oído acerca de esto, y dice, ¿un Salvador de qué? ¿Me explico? Todo el mundo necesita ser salvo, excepto yo. Cuando alguien se acerca contigo y te dice, oye, Cristo te ama, oye, ¿qué? ¿Cómo eso? Yo les preguntaba, por ejemplo, o les hacía reflexionar acerca del hecho hace unas semanas atrás, que nos vimos en esta segunda temporada de este año, que una de las características que distinguen a la comunidad de fe alrededor de Cristo y la Biblia es que yo me preocupo por ti y me ocupo. Yo voy a mi comunidad de fe el primer día de la semana y me ocupo de preguntarle al que está al lado, ¿cómo estás? Y me interesa. Y si está en mis manos solucionarlo, sus asuntos lo hago. Y mi mesa estará lista allí para recibir a quien lo necesite. ¿Es tu comunidad de fe alguna comunidad que invita a eso? O, como yo mencionaba entonces y lo reitero hoy, es como la taza. Aquí se quebró una taza y cada quien para su casa y hágale como pueda. No. Por eso, Cristo vino a salvarnos. Ese es su nombre, ese es su anuncio y esa es su realidad latente porque su nombre no ha cambiado. No ha cambiado. Han pasado los siglos y sigue siendo pertinente Cristo como Salvador, incluso si vas a tu congregación. Yo les expliqué también hace 15 días que por qué si yo ya tengo mi religión, por qué si yo toda mi vida he leído la Biblia, por qué si... Espérame. Hay quienes están sobre la roca que es Cristo, pero están en la superficie. Y les pasan las mismas desgracias de las lluvias, los vientos y los ríos que anegan que los que están en la arena, porque no han cavado. Entonces, para mí las religiones, en el mejor de los casos, están sobre la roca, pero no están cimentados en ella. La evidencia es que no soportan las pruebas de la vida. Con todas sus creencias, con todos esos ritos, evangélicos, mormones, adventistas, católicos romanos, lo que sea, siguen metidos en líos. Y su calidad de salud mental no existe. Voy a dar una enseñanza este fin de semana acerca de plenitud. Si usted quiere conectarse, normalmente Ana Pistán, que le mando un abrazo, ha estado enfermita esta semana, pone ahí el link, este domingo me toca compartirlo,
voy a compartir en vivo y en directo en la segunda celebración de Campus Torreón, debo señalarlo. Dice el texto bíblico que, fíjate bien, en Cristo, en este Jesús, el Cristo, está contenido todo lo que Dios es. A ver, ¿puede por favor analizar esa frase? Todo lo que Dios es está contenido en Cristo. La perfección, el amor perfecto, el perdón perfecto, la ausencia de dolor, la ausencia de despedir, lo que quiera que signifique la perfección para ti. Todo eso está contenido en Cristo. Y además añade el apóstol, en Cristo, los que estamos unidos a Cristo, tenemos acceso a todo lo que Dios es por medio de Cristo. Y entonces añade además, entonces ustedes tienen todo lo que necesitan para tener una vida disfrutable. Y me refiero a todo lo que se necesita para tener un óptimo nivel de salud mental. Nosotros podemos tener enemigos, todos tenemos detractores, pero yo no ando por la vida haciéndome enemigos. No los construyo. ¿Me explico? El discípulo de Cristo, salvo por Cristo, es esta persona que recibe, que acepta, que perdona, que pasa por alto el agravio, como dice el proverbista. Es una persona generosa. Es una persona que tiene visión de vida. Es una persona que nunca está conforme con lo que tiene de Dios. Siempre anhela tener más. En fin, en medio de este caos viene Jesús, el que salva. Y entonces, fíjese bien, tan no lo comprendieron como nos pasa a nosotros. Usted ya está en un lío. Si usted está viniendo por primera vez aquí, ya está en un lío mental y dice, esta me quiere cambiar a mí de religión. Y empezamos con el choque, ¿cierto? ¿Cierto? Empezamos con esta bronca. No, relájate. Ese no es mi chamba. Me encantaría anunciarles que el cambio de religión nos transforma. No es así. Conozco personas beatas, fieles, nobles, mentirosas, muy agresivas. Digo, ¿y sabe por qué las conozco? Porque me conozco, de allá vengo. Personas egoístas, mezquinas, personas llenas de cobardía, personas coartadas en sus capacidades cuando somos hechura divina. En fin, la plenitud la bebemos de nuestro Salvador. Es una riqueza tan extraordinaria que no nos alcanza la vida para disfrutarla. Por eso la plenitud habla de llenura. Y voy a estar aludiendo el domingo a una porción muy conocida para el lector del texto bíblico, que es este poema 23 del libro de los Salmos, escrito por David, sus versículos 5 y 6. Me encanta porque dice, pones mesa delante de mis enemigos. ¿Sabe qué significa eso? Denle la invitación que quiera. Ya se me ocurrió algo, pero bueno. Eso es así, la vida es así, se les fue la luz, en un ratito más regresa. Voy a seguir enseñando, lo siento por los de Zoom. Pero creo que es importante que nosotros atesoremos que la dádiva, la salvación nos viene, les digo, los judíos pensaban exactamente lo contrario de lo que Dios venía a hacer. Ellos esperaban que el Cristo, o sea, el enviado, que siguen esperando hasta el día de hoy, viniera para liberarlos de la bota romana. Entonces lo imaginaban un guerrero, y no, o naciendo en un palacio, para en la Torre de Herodes, por ejemplo, los que gobernaban esa área. Y Jesús nace en un platillo para animales. Y nace de una chiquilla de una aldea. Y nace o sea, todo lo contrario de lo que mentalmente ellos esperaban. Le pasa a usted, me pasa a mí. Es
todo lo que nosotros no imaginamos, pero es todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Él venía a salvarnos. Sí, por favor. Si antes pensaban que Salvador, o sea, los judíos pensaban que venían a salvarnos del Imperio Romano, ¿ahora de qué vienen a salvarnos? Ahí te va. Nosotros somos, sí sabes que el desarrollo del pensamiento es resultado del desarrollo de la información, ¿cierto? Pero el cerebro humano es muy interesante, muy fascinante, que a medida que recibe más información, no necesariamente esa información la utiliza para beneficio propio. El otro día me subí al automóvil de una de mis alumnas, un automóvil súper, o sea, acababa de este añito, súper sofisticado, una cosa chiquitita, pero nomás le pregunté si planchaba, es lo único que no hace, entonces no me sirve, por eso no lo compro. Fantástico. Entonces me dice, pero es tan sofisticado y tiene tanto que sacarle, pero estoy como con los del iPhone, o sea, soy una de ellas, que lo único que sé es prenderle el on y el off, pero no le saco partido. Entonces nos pasa a nosotros. Tenemos un conocimiento bárbaro y con ello creemos que ya, si ellos necesitaban un salvador para el imperio, contra el imperio romano, nosotros seguiremos pensando, quiero un caudillo que me saque del problema político actual o de una familia, lo que sea. Pero en realidad, y aquí les va a haber respuesta en la propia clase. ¿Cuál es la misión de Jesús, este Jesús que salva? Note lo que no significa, léalo conmigo, lo que no significa, no significa, ¿de acuerdo? Dios se identifica, no. Dios se preocupa, no. Dios escucha, no. Dios ayuda, no. Dios aplaude, no. Dios asiste, no. Todos esos efectos son secundarios a su misión principal, que es salvarnos. Y ahorita ahí voy. Porque este es un concepto así de complejo, ¿sabe? Entonces, dice, o sea, ¿no me escucha? No, sí te escucha. No se preocupa, sí se preocupa. Es más, se ocupa. El punto es que esa no es la misión principal del Cristo, de Jesús el Cristo. Dios salva. Jesús no solo vino para reconciliarnos con Dios Padre a través de la cruz, sino que vino a salvarnos de la politiquería, por ejemplo, que no es lo mismo que política, Yo conozco, en estos años, a 2 personas, debe haber más, pero yo conozco. Y ambas personas son mujeres, y no tiene que ver con el género, nomás porque coincidió que yo las conozco. 2 mujeres dedicadas a la política, que son fantásticas. Leticia Herrera debe ser. Amigo, no me metas en líos. Conozco. El resto que yo conozco se dedican a la politiquería. ¿De acuerdo? Nos vino a salvar de esa realidad. No, deja tú el concepto. De esa triste realidad. Nos vino a librar, a salvar de los enemigos. ¿Cuáles? Muchos enemigos. Sobre todo aquellos que no fabricamos. ¿Ve? Porque los detractores, los enemigos de todos nosotros, son personas que los consideramos enemigos porque nos hieren. Leí algo interesante de uno de mis autores preferidos desde hace algunas décadas, que es Augusto Cury, este médico científico psiquiatra. Dice, solamente tus cercanos te decepcionan, así como solamente tus enemigos te traicionan. O sea, aquel que te traiciona nunca fue tu amigo. Punto. Así que relájate. Pero no podemos evitar que los que más nos hieren son nuestros cercanos. Es casi antinatural, vaya. Así es normal, exactamente. Entonces, por eso alguien dice, el doctor además añade,
Si tú te permites experimentar dolor emocional porque un enemigo te decepcionó, el problema lo tienes en tu falta de salud mental. Porque reaccionamos. Claro, porque es alguien que no es cercano, entonces nos debería valer un cacahuate, pero nosotros nos tomamos. Entonces, de esas heridas que son la constante, lo más difícil de lo difícil en esta vida es mantener relaciones interpersonales sanas. Es el reto más elevado. Eso incluye tus hijos. Porque los amamos mucho, pero lo cierto es que nos dan en la torre muchas veces. Así como nosotros les hemos dado a los nuestros, ¿me explico? Por eso nos sentimos tan heridos, porque ellos nos decepcionan, son la gente más cercana a nosotros. Entonces, es importante que Él viene a salvarnos de nuestros enemigos, viene a salvarnos de todo aquello que consideramos un reto imposible de superar. Nos viene a salvar, nos viene a abrir la mente. Por eso dice, cuando ustedes conozcan la verdad les va a hacer libres. Claro, porque Él es la verdad, no es una verdad, es la verdad. Y cuando nosotros lo conocemos a Él, experimentamos libertad para lograr lo que se nos proponga, en todos los casos para bien. Porque ya no hay mentiras que nos jalen hacia atrás. ¿Me explico? Hay solo incentivos que nos impulsan hacia adelante. Y nos viene a salvar de las dificultades. ¿Las ahuyenta? No. Por eso hay una canción que a veces me peleo con los que dirigen en nuestra banda, en nuestra comunidad de fe eventualmente, porque creo que tenemos problemas para entender teología. Hay una canción muy bonita, a mí me gusta, y lo llamo bonita porque el contenido es bonito. Pero si tú no eres lector del texto bíblico, luego dices, ¿tú de qué están cantando? Pero no se asuste, también cantábamos las de ABBA. Yo el otro día estaba recordando unas canciones de ABBA porque me gusta mucho su música. Cada tontera que uno cantaba, ¿verdad? Porque además está en inglés. Entonces, porque hacemos esto. En fin, pero la canción esta a la que hago alusión dice, hay uno más entre las llamas. Y tú dices, ¿y ese quién es? ¿Y esas llamas de qué son? Por eso, pero tú tienes acceso a un mayor conocimiento. Pero una persona que no tiene una relación con el texto bíblico no lo va a poder comprender de primera, ¿me explico? Pero esa es la realidad. La realidad de Daniel es de lo que viene Jesús a salvarnos. Porque Daniel fue el personaje único. Si Cristo no existiera, Él se salvaría por sí mismo. Así de buena gente era. ¡Wow! Un tipo intachable. Intachable. Y sin embargo, eso no significó que lo libraran de las llamas ni del foso de los leones. ¿Qué fue lo que pasó con esta experiencia? Que Él, estando en medio de las llamas y frente a la boca de esos leones hambrientos, hubo alguien más junto a Él que lo libró. Dice, no lo salvó de las llamas, lo salvó en las llamas. Por eso, el punto es que Él nos salva a nosotros de ser quemados por las llamas de las dificultades de la vida. Este ha sido uno de los años más retadores para mi persona y mi familia. Un año que yo no se lo deseo a nadie y una prueba de un tamaño gigantesco. Pero estamos bien, estamos de pie, estamos agradecidos, estamos sirviendo, estamos con visión de futuro, estamos amando, seguimos haciendo aquello que fuimos ya. ¿Somos mejores que el resto? ¿Nos estamos haciendo los locos? No. Estamos en medio de las llamas, pero estas nos han tocado porque hay alguien más con nosotros que nos salva. Ese es el asunto aquí. Nos salva de la boca del león que quiere atraparnos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Por eso necesito un Salvador. Porque este mundo y esta vida es un sinónimo de conflictos permanentes hasta el que nos cafetea.
Así. No se la va a acabar. Usted con uno que otros ratos buenos, así que disfrútenlos. Báilenlos. Haga fiesta por lo que dure. ¿Me explico? Porque son las excepciones. La regla es que este mundo, dijo Jesús, en este mundo tendrán muchas aflicciones según la traducción lenguaje actual. Muchas aflicciones. Gracias, Señor. Porque la segunda parte de esa promesa es, pero confíen, yo ya vencí. No, ¿qué es la victoria? No es que va a llevarnos a evadir las muchas dificultades, sino vamos a pararnos aún en medio de las dificultades y podremos mirar con esperanza y seguir amando y sirviendo más allá de las bocas abiertas que quieren comernos. Y como muchas veces, perdón, el no tener conocimiento de esto, de lo que nos advierte Jesús, de que habrá dificultades, muchas personas en la ignorancia satanizan las circunstancias que estamos viviendo otros, o sea, Así es. como que está con Dios y está pasando esto, Exacto. como que, y yo, pues, bueno, yo traigo esa frase hoy por esto que comento, porque tengo que entender, o tengo que extender mi misericordia también de entender que estamos en diferentes procesos todos. Así es. Tal cual. Entonces, por eso mismo, nomás no tomemos el comentario como algo que... Eso está bien. Ajá. O sea, es normal. Es normal. Yo lo asumo así. Recordábamos recién con Irma, mi fiel Irma, que siempre que llego, no importa la hora que llegue a un lugar, Irma ya llegó antes que yo. Y eso es mucho decir. Que el camino no ha sido nada fácil para nadie. Para nadie. Hay historias que contar detrás de cada uno de nosotros y alrededor de nuestras vidas. Pero el Señor vino a salvarnos. Yo creo que lo más importante que Jesús vino a hacer con nosotros es salvarnos de nosotros mismos. Porque siempre escuchamos, Di. tú estás pasando por esto porque te está castigando. Ajá. Bueno, porque ese es el concepto religioso, querida. Nosotros fuimos enseñados en un contexto de un Dios enjuiciador, de un Dios previo a Cristo, donde la haces, la pagas, ¿sabes? Y parece que el concepto de Dios es que es un viejito que está con un mazo esperando que te equivoques. Eso me pasó a mí por muchos años en mi vida, hasta que la revelación de Jesús el Cristo me hizo libre, ¿ves? Ahora sé que puedo discernir si mi problema financiero, puedo discernir, si mi problema financiero puede venir por dos corrientes o tres. Una, porque le he robado a Dios toda mi vida. Lo segundo es porque he sido un pésimo administrador. O lo tercero es porque es una etapa normal de la vida en la que el declive en lo financiero es natural. Y Dios me va a mostrar su gracia y su gloria en medio de esas circunstancias. ¿Me explico? Pero no necesito... A ver, tengo como... En el contexto de tu comentario, no es necesariamente un castigo. No, Dios me está castigando, por eso me está yendo muy mal financieramente. Revisa si es una consecuencia. No necesariamente es un castigo. Pero es una consecuencia de tu mala administración o de tu estarle robando a Dios lo que le correspondía. ¿Me explico? O lo tercero, simplemente es una prueba a mi fe. Eso ha sido para mí este año. Estoy en medio de un límite, creo que de esas veces en que usted dice, la cuenta está así, en ceros. Y tengo que creer lo que va a haber para el siguiente momento. Y hay. Lo que me saca de quicio con Dios, conmigo, es que no me da de más, dame de más. Esta es una temporada en mi vida en que me tiene a raya. Me obliga a confiar. Pero al menos sé que no es un castigo, ni siquiera una consecuencia de mala administración o egoísmo, sino es una temporada que Él considera que necesito afirmar mi confianza y mi fe en Él. Entonces, nos salva de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestros temores, de nuestros límites mentales. Nos salva. Necesitamos un Salvador porque además seguimos cometiendo errores. Ofendemos a las personas.
Yo me doy cuenta que no soy una buena discípula de Cristo cuando estoy bajo presión. No, de repente reacciono y ya salió me salió el cobre, me sale mi naturaleza prevalece a la vida sobrenatural a la que fui llamada a través de este Salvador. A usted no le pasa, pero a mí sí. Pero eso me hace recordar la importancia de que siempre necesito a Jesús. Yo no sé usted, pero para mí Él es imprescindible. Porque sin Él, dijo Jesús, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Quiero terminar esta mañana con... Sí, por favor. Tú no te preocupes. Me he tratado de meter a la mente de cómo piensa un judío al no entender que Jesús fue el Salvador. Entonces, por lo que leo aquí, ellos ahora deben de estar esperando un Salvador para sus pecados. Pero en realidad, ese fue el que vino. Ajá. Entonces, ¿por qué no entienden que ya pasó lo que ellos están esperando que pase? Tal vez por la misma razón, Gerardo, por la que en nuestro entorno la gente no entiende lo que le decimos. No ha llegado a su hora. Tal vez por gracia hacia nosotros, porque el plan de Dios no era solamente para un pueblo, geográficamente hablando una nación, sino para toda la humanidad. Hay razones mucho más grandes que lo que nosotros siquiera imaginamos. Una de las cosas que más batallo yo cuando he batallado, con las que cuando he estado en Tierra Santa, es esta segregación que ellos hacen de todos los que no somos judíos, sobre todo los de los rulitos, estos súper conservadores judíos, que en el caso de los ultraconservadores, ellos prefieren cruzarse de calle a toparse con un gentil. ¿Cierto? O sea, así de atrapados están. Pero ellos no son mejores que yo si segrego a más de alguno porque no piensa como yo. Pero están atrapados en su ritual. Sí, claro. Pero, Gerardo, a ver, tú y yo hemos estado en eso. Jurábamos que así tenían que ser las cosas. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron, porque así lo vi hacer a mi mamá, porque así lo vi en mi familia, pero nunca me tomé el tiempo o no tuve la oportunidad de accesar a Cristo, así, de primera mano, y conocer un mensaje diferente. Entonces, sí creo que nosotros tenemos la oportunidad aquí, hoy, aquí y ahora, de reconocer la necesidad de un Salvador. Yo necesito un Salvador. Y necesito comenzar este romance con Dios a través de Cristo, haciéndolo consciente. Porque puede, como Job, fíjense, Job, el capítulo número 1, los primeros versos, por lo menos los 3 primeros versos de ese primer capítulo del libro de Job, hace una descripción de un tipo que uno dijo, no, hombre, era buena persona, era piadoso, oraba 3 veces al día, vigilaba a su familia, era un hombre responsable, qué sé yo. Y sin embargo, capítulos después de su tragedia, le dice a Dios, yo a ti te había conocido de oídas. ¿Te fijas? De oídas. Pero después de la prueba, finalmente mis ojos te ven. Es decir, ni siquiera tenemos que ser considerados malas personas. Es solo cuando Él no toma total control de nosotros, de lo que somos, de nuestro pensamiento y con ello de nuestro hacer, de nuestro hablar o de nuestro silencio. Así que todos necesitamos un Salvador. Y yo voy a tomarme unos segundos apenas ahora, justo ahora, y voy a hacer una plegaria que invito a todos a hacerla. ¿De acuerdo? Si tú has como bajado la guardia en esto de una búsqueda intencional de relacionarte con este Salvador a diario, y no lo has dejado de considerar como el aire a tus pulmones, es hora de reconciliarse. Hoy es el día.
Por eso dice Isaías, el profeta antiguo, hoy es el día de salvación. ¿Cierto? Entonces, y si tú nunca has hecho un compromiso con Él, no sirve la misma plegaria. Me encanta esto. Podemos resumir caminos. Así que quiero que por favor levantes tu voz y repitas después de mí esta sencilla plegaria allá donde estás tú en Zoom. También lo puedes hacer. Así que, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy muchas gracias por amarme, porque me has esperado, me has tenido paciencia. Hoy confieso con todo mi corazón que en mi ignorancia o desde mi voluntad no me he relacionado contigo de la manera bíblica de hacerlo. Perdóname en todos mis pecados, las veces que he errado al blanco de tu perfección y de tu voluntad. Te doy gracias por lo que hiciste a mi favor a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Lo recibo como para mí y desde ya muchas gracias por tu perdón, por el nuevo comienzo, porque mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Recibo tu perdón y tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Les pregunto, ¿quién hizo esta plegaria por primera vez en su vida? ¿Puede levantar su manito? Ok. ¡Wow! Miren eso, ¿podemos aplaudir esto? A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y les voy a pedir un favor, todos los que levantaron su mano, voy a necesitar que se lo hagan saber a Irma. Irma, levanta tu manito, ahí está mi Irma preciosa, ahorita, porque necesito tener sus datos para tener un grupo de personas que ore por ustedes. Si usted lo hizo en línea, háganoslo saber. Finalmente, antes de retirarnos hoy, tenemos 14 personas listas para el viaje. Seguramente se van a añadir otras, pero necesito una persona más para cerrar el grupo y comenzar el ahorro, porque la idea es hacerlo de septiembre a septiembre, porque el viaje, si Dios permite, se realizará en octubre de 2023. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que vamos a hacer va a ser reunirnos con las personas que van a hacer el viaje. Las que va a ser en presencial y vía Zoom para las que se están anotando de otras ciudades fuera del país o otras ciudades dentro de México. Tenemos este regalo. Si usted ha ido a Tierra Santa, usted no tiene que perderse este viaje porque no tiene nada que ver con el viaje que hemos hecho previamente a Tierra Santa. Vamos a estar en Tierra Santa apenas 2 días. Todo el resto del viaje es a los lugares en los que San Pablo fue llevado por Dios para levantar una congregación a las que le escribió cartas después. Entonces, durante los tiempos que vamos a estar en el barco, van a haber conferencias, vamos a tener al final un concierto, siempre invitan a un cantante que nosotros no necesariamente conocemos, pero que dice que canta bien, a mí me consta, y llegando a los desembarques va a ser para conocer, entre otros lugares. En esta ocasión para mí es novedoso porque vamos a zarpar desde Atenas, en Grecia. Los otros 2 viajes que he hecho, este mismo viaje, hemos zarpado de un lugar que se llama Civitavecchia, a 1 hora de Roma, en Italia. Pero este tiene la novedad de salir desde Atenas, en Grecia, y de allí a los lugares que usted se fascinará. Estaremos conociendo Corinto, estaremos conociendo Éfeso, estaremos en las islas donde Pablo estuvo y llegaremos a Tierra Santa, ya les digo, estos 2 días para visitar el lugar icónico de donde San Pablo fue enviado a sus misiones. Entonces, además va mi maestro,
este gran amigo mío, que yo creo que cuando usted lo conozca se va a fascinar de él. Bebo mucho de lo que comparto con ustedes. Él y su esposa son personas fantásticas, tienen doctorados en varias cosas. Es un individuo que ha escrito más de 60 libros, es un catedrático de varias universidades, así que estaremos frente a alguien que además de ese currículum es una persona súper sencilla. Entonces tenemos acceso en lo que yo llamo una muy valiosa inversión. Inversión, no es un gasto. Entonces, el precio total incluye el vuelo de ida y vuelta, porque espero que de vuelta, para que no lo dejemos por allá, saliendo nosotros desde San Antonio, Texas. Así que ya veremos los detalles luego de cómo nos moveríamos de aquí a San Antonio. Y en esa reunión que yo tenga con ustedes les voy a dar los detalles que la experiencia me ha dado de hacer estos viajes. Sí, Gerardo. Yo quiero saber más o menos, basado en tu experiencia, ¿qué tantas comidas se hacen en el barco y qué tantas fuera del barco? Bueno, el compromiso normalmente con los viajes, ya sea directo en Tierra Santa o en este caso, todas las comidas que nos permita, mientras estamos navegando, desayuno y cena asegurada en el barco, aun cuando descendamos. Entonces, si acaso hay algún gasto extra con la comida, si nos toca mediodía. Pero, al menos en Tierra Santa, en los viajes que nosotros hacemos en Tierra Santa, o hemos hecho, incluso las comidas que toca a mediodía están incluidas dentro del pago. Y aquí van propinas y van entradas a los lugares, excepto lo que está fuera de itinerario, por supuesto. Pero en el itinerario todo está cubierto. Entonces, en base a tu experiencia, ¿qué tanto dinero extra habría que tener disponible para lo que no está incluido? Yo les voy a hacer saber ese día para llevarles más o menos una cantidad aproximada. Pero yo les digo una cosa, yo soy una persona muy austera cuando viajo, en general en mi vida, puede creerlo. Pero cuando viajo soy muy mala para preocuparme por comprar cosas y además. Entonces, en realidad llevo el mínimo indispensable. No he necesitado grandes cosas, excepto lo que llevo en la tarjeta de débito, que es el dinero en efectivo que tengo, porque mi política de manejo de finanzas personales no me permite usar la tarjeta de crédito, excepto para lo que es indispensable, porque cuando uno aborda, los que han viajado en crucero saben que uno tiene que dar una tarjeta de crédito por identificación y demás, como en cualquier hotel. Pero eso no significa que te van a cobrar algo por eso, solamente para asegurar que sí les vas a pagar. Y, por ejemplo, en el barco, las 2 veces que me ha tocado, la internet se compra allí, pero aparece aquí en el folleto que hay cierto nivel de internet que está... Exacto. Entonces digo, a menos que vayamos a transmitir el live y así, ese tipo de cosas para que el mundo sepa que me acabo de comer un camarón, no es así como algo imprescindible, más bien para mantenernos con nuestra familia en contacto. Así que se vuelve más sencillo de lo que podemos imaginar. Y ya les digo, quienes han hecho en algún crucero anterior saben que en el crucero la comida es lo que sobra. Es lo que sobra. O sea, las 24 horas del día abierto mínimo un restaurante. Entonces, puedes creerlo, es como para llevar a adolescentes que se lo puedan acabar, pero no, esto es un trato muy noble. La compañía es una compañía de que los dueños y los que dirigen la compañía son discípulos de Cristo fieles y me consta, si no, no lo recomendaría. ¿Sale? Entonces, ahí está la invitación. Necesitamos concretar esto a la brevedad y animarnos y tomar la decisión, ¿no? Miren que estoy haciendo una enorme decisión de hacer este viaje. Yo no me ha nacido, ¿sí sabes? Esto fue una invitación que me hizo mi maestro
Y lo estoy haciendo por amor a ustedes. La verdad, es mi último viaje que haré, Dios mediante. ¿Qué pasa si qué fecha tengo como límite para decidir que sí? Yo creo que la próxima semana, ¿sabes por qué? No es tanto porque haya un apuro por el viaje mismo, sino por el ahorro. No, pero por ejemplo, vamos a suponer, se completaron 20 personas, pero luego resulta que yo en septiembre del 23 decido ir, ¿se puede? No, septiembre ya no. Yo creo que hasta agosto del próximo año, y eso va a ser una buena pregunta, Ana, para poder consultar. Pero no, creo que son 2 meses antes que uno tiene como mínimo para accesar al viaje. Y eso a lo mejor me estoy yendo muy, muy allá. Porque si sabes, sí, porque se cierran los grupos. Ahora, fíjense, no somos los únicos que van en el crucero. O sea, estos últimos cruceros que yo hice, íbamos a 4.500 pasajeros más la tripulación. Entre ellos, pues iba un grupo de latinos con la compañía IO y también un grupo grande de anglos, que todo su programa es en inglés. Y aquí nos vamos a juntar con otros latinos de Latinoamérica, válgame esa redundancia. Entonces, lo que digo es que por lo mismo, el crucero va a designar una cantidad para los latinos, por ejemplo. No sé, 250 o 300. Y pues a lo mejor para marzo ya está el cupo, ¿me explico? Entonces, pero vamos a averiguar eso para darles el dato exacto. Buena pregunta, necesaria. Pónganse de pie, vamos a irnos. ¿Con qué se quedan de la lección de esta mañana? ¿Alguien quiere compartir? Necesito un salvador. Sí, querida, por favor. Bueno, a mí me queda bien claro que tengo que buscar cómo relacionarme de la mejor manera con Cristo. Eso es fundamental. Qué lindo. Y de ahí parte todo. Todo. Y me gustaría hacerte una petición, no sé por qué estaba en mi cabeza, que me gustaría que nos hablaras acerca de los nombres de Dios. Seguro, claro que sí. Y con el nombre de las personas, bueno, también sé que Dios tiene muchos nombres y me llama. Buen punto. ¿Sabes por qué? Porque curiosa e interesantemente, cada uno de los nombres con los que Dios se dio a conocer es para suplir las necesidades particulares de nuestra alma. Buen punto. Vas a ver, me voy a detener para poder ofrecerles eso, con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Con qué se va esta mañana? ¿Alguien? Todo lo que Dios es está contenido En Cristo, y desde Cristo para nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida en plenitud. Wow, desbordando nuestra copa, dice el salmista, ¿cierto? ¿Alguien más? Yo quiero comentar que cada día se cumple lo que dice que Él perfeccionará su obra hasta el último de nuestros días, porque no es ya sé, ya entendí, sino que cada día nos va revelando esa maravillosa verdad y se va magnificando, maximizando la libertad en la que debemos de vivir. ¡Ésale! ¿Saben qué? El otro día leía de otro de mis autores, así como preferidos, un dato que me llamó la atención. John Ortberg dice, ¿por qué cree que existe la eternidad con Dios? Porque nos tomará la eternidad descubrir quién es Él. No es que lleguemos allá y ya se acabó, como nos pasa en el matrimonio. Habla de la eternidad en la reflexión 4 del libro de Romance con Dios. Yes. Entonces, creo que es interesante que nosotros descubramos que mientras respires de este lado del cielo, somos retados por Dios a crecer en el conocimiento suyo, que nos hará cada vez más libres, porque estamos llevados a la perfección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchísimas gracias. Le voy a invitar a hacer este ejercicio. Levante su voz, está conversando con Él. No importa quién está a su lado. Dígale lo que quiere darle gracias esta mañana. Yo te doy gracias por hombres y mujeres, tanto en presencial como en Zoom, que nos reunimos alrededor de tu verdad. Gracias por ser Jesús quien nos salva. Sálvame, Señor, de mis egoísmos naturales. Sálvame de la ira contenida allí.
Sálvame, Señor, de mi tristeza extrema. Sálvame de la soberbia. Sálvame del pensamiento lastimero. Sálvanos de nosotros mismos. Te necesitamos cada instante de nuestra vida. Recibimos tu paz para este fin de semana y muchas gracias por la oportunidad de volvernos a reunir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me despido también de los de Zoom. Gracias por conectarse donde quiera que usted se conectó con nosotros. Ya sabe, cualquier pregunta, si hay alguien que levantó su mano en la plegaria, háganoslo saber. Y los que en presencial lo hicieron, por favor.